Bienvenidos a una nueva cita de autor y bienvenidos a unas nuevas lecturas recomendadas. Esta tercera parte de Book Haul de Cuba a Miami, que son básicamente las crónicas de cómo voy recuperando mi librero que dejé en Cuba y poco a poco lo voy trayendo acá a los Estados Unidos. Los últimos dos Book Hauls fueron diferentes a este porque en esos yo hablaba de libros que personas que viajaban de Cuba a Estados Unidos me iban trayendo como favor. Sin embargo, aquí voy a presentarles prácticamente más de 20 libros que yo mismo me he traído en mi último viaje a Cuba, a Camagüey. Un viaje muy especial del que voy a hablar un poquito en el video. Tendremos todo tipo de autores, todo tipo de géneros, todo tipo de narrativas y vamos a pasar un rato, como siempre, hablando y descubriendo historias. Antes de empezar, y si no me conocen, pues mi nombre es Hansel, soy un cubano que vino acá a los Estados Unidos buscando una vida mejor y acá en mi canal Cita de Autor hablo sobre cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Como les decía en la introducción del video, hace poco fui a Cuba. Fue un viaje que di en mis vacaciones del trabajo. Es la segunda vez que voy a Cuba desde que vine acá a los Estados Unidos en el año 2022. La primera fue en agosto del 2023. Les hablé un poco sobre eso en el video especial por 1500 suscriptores que subí el año pasado. Y precisamente el año pasado también me traje libros. Sin embargo, yo estaba con una mezcla de felicidad por ir a Cuba y nostalgia y tristeza por tener que regresar en tan poco tiempo y dejar a toda mi familia de nuevo detrás. No me animé precisamente a subir un video enseñándoles los libros que me había traído. Sin embargo, este viaje fue muy diferente. Fue un viaje, ya les digo, estuve toda una semana, fui con otra mentalidad. Ya este país lo veo más como mi casa, ya mi casa la veo cada vez más como un hogar. Y estuve con mi familia, fue un tiempo de muchísima calidad y regresé con una mentalidad totalmente distinta. Y también regresé cargadito de libros, literalmente un maletín lleno de libros. Yo se los voy a buscar, les voy a enseñar. Este maletín me lo traje repleto de libros. Fue básicamente el único equipaje que me traje de regreso acá a Miami. Y una cosa bastante graciosa que me pasó fue que en el aeropuerto de Camagüey, que es mi ciudad allá en Cuba, yo pasé la aduana con mi maletín cargado de libros. Pasé por el scan y cuando vieron tantos libros, yo no sé si fue algo como curioso, como que es poco común que la gente se lleve tantos libros en un aeropuerto, en un avión, y sacaron uno por uno todos los libros. Cuando la muchacha, que era una muchacha la que me estaba atendiendo en la aduana, abrió el maletín y vio la cantidad de libros que había, me miró como wow, y me dijo: perdón, pero tenemos que abrirlos de uno en uno. Yo no entiendo si es una política del país y no entiendo. De hecho, yo pensé que eso quizás me lo podían hacer acá en Miami cuando llegara, por si traía algún libro, digamos, de corte ideológico que no corresponde con el país o algo así, porque he escuchado que a veces no debes traer libros de corte ideológico por temas de comunismo en Cuba y tal, o quizás libros de escuela, tipo libros de facultades de medicina que son cubanos, etc. Había escuchado que eso no se podía traer. Yo estaba consciente de que no traía nada de eso en mi maletín y pensaba que podía ser así aquí en Estados Unidos. Sin embargo, fue en Cuba, uno por uno. Me lo sacaron todos, me lo pusieron en una mesa, lo hojearon para ver si traía algo dentro. Me pidieron disculpas, lo volvieron a meter en el maletín y yo hice mi vuelo sin ningún tipo de problemas. En fin, esa es una anécdota que me pasó trayendo todos estos libros. A diferencia de los últimos dos book tags, no voy a detenerme muchísimo a explicar de cada uno de ellos porque esta vez traigo un montón, literalmente. Son muchos libros, así que máximo 1 minuto, 2 minutos por cada libro, porque si no, no vamos a acabar nunca. Voy a empezar con Cecilia Valdés, Cirilo Villaverde. Esto es un clásico de la literatura cubana. Ya hablé de este libro en mi video sobre libros de historia de Cuba, la historia de Cuba que no nos cuentan. Es un video que a mí me gustó mucho hacer, es de los primeros que hice en mi canal. Básicamente es una novela costumbrista que nos cuenta cómo era la vida y cómo era la sociedad cubana de la época colonial española, la época donde habían esclavos que trabajaban en cañaverales en el campo, la época donde estaba la burguesía cubana de los siglos XIX. Es una novela un poco densa, es una novela muy de época,
pero también tiene mucho drama humano, la historia se complica muchísimo, tiene mucho salseo, mucho picante, la verdad, y más allá de eso, de su importancia histórica como novela cubana, creo que a día de hoy para un público moderno también es bastante disfrutable. Además tiene una adaptación cinematográfica que está considerada una de las mejores películas cubanas jamás hechas, así que por ahí también pueden conocer la historia. 20.000 leguas de viaje submarino puede considerarse como mi novela favorita de toda la saga de viajes extraordinarios que salieron de la maravillosa mente del escritor Julio Verne. Ya había hablado de este ejemplar en mi video sobre todos mis libros de Julio Verne, también un video bastante antiguo en el canal. Esta es un ejemplar cubano que me compré muchos años después de haber leído la novela. Yo me leí la novela cuando era bastante niño. Y es un ejemplar cubano que a mí no me termina de convencer, lo dije en aquel video, su carátula es horrible, su calidad es bastante mejorable, pero aquel ejemplar que me leí, que era tapa dura, que me lo leí cuando niño, recuerdo que tenía unas ilustraciones dentro del libro que eran magníficas. Aquel ejemplar lo tuvo que devolver a la persona que me lo prestó en aquel momento y bueno, pues yo quería conservar un libro, un ejemplar en físico de 20.000 leguas de viaje submarino. Acá en Estados Unidos hay un montón de ejemplares físicos bellísimos. Acá en Estados Unidos las carátulas y los ejemplares de libros clásicos tienen una factura bastante bonita y los clásicos no son precisamente libros caros, pero bueno, ya yo tenía este en mi poder, así que ¿qué más da? Me lo traje. Por si no saben de qué va, cosa que creo que es bastante improbable, pues es la historia de un grupo de científicos y aventureros que se embarcan en una aventura en un submarino, el Nautilus, una aventura que lo llevará, pues, como dice el título, a 20.000 leguas de viaje bajo el mar, en el océano. Dato curioso, esta novela se escribió antes de que existieran submarinos funcionales en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que Julio Verne es uno de estos escritores de ciencia ficción bastante visionarios para su época. Traigo por partida doble a Vampiros en La Habana. Y lo voy a decir sin miramiento. Vampiros en La Habana es lo mejor que se ha hecho en Cuba de animación de siempre. Y es una de las mejores películas en general de la cinematografía cubana. Además de ser un gran director de películas de animación, Juan Padrón, no sé por qué le empezó a gustar esto de novelizar sus películas y pues aquí está la primera novela, Vampiros en La Habana, que nos cuenta lo que ocurre en la primera película. Esta es una segunda edición porque, si no me equivoco, la primera se publicó en Cuba en el año 2006. Es bastante raro que tantos años después Juan Padrón haya querido regresar a esta historia y convertirla en una novela. Quién sabe por qué de nuevo. Y es una novela que, digamos, cuenta lo que pasa en la película original, pero también desde un inicio te da como mucho más contexto de todo este universo, todo este lore de Vampiros en La Habana. Para quien no haya visto la película Vampiros en La Habana, va precisamente una historia sobre vampiros, es una historia sobre mafia, es una historia sobre la Cuba de los años 30, los años 40, una Cuba que, como muchos dicen, tenía gobiernos títeres de los Estados Unidos, pero también tenía una cultura y una idiosincrasia muy interesante y que se volvió muy icónica, y aún a día de hoy hay muchos elementos y muchos rasgos de esa Cuba que las personas de otros países siguen asociando como rasgos actuales y rasgos autóctonos de los cubanos. Entonces Vampiros en La Habana va sobre una fórmula mágica que hace que los vampiros pues puedan vivir bajo el sol sin desintegrarse, como es algo típico de la cultura popular de los vampiros, y esa fórmula mágica todo el mundo la quiere para fines distintos. El protagonista la quiere pues para dársela a los vampiros, para que tengan una mejor vida. El gobierno americano lo quiere para venderla. Los vampiros europeos la quieren para igual, para que en Europa los vampiros sean los mejores, mejores que los vampiros americanos, mejores que los vampiros de otras partes del mundo. Entonces todos esos, digamos, frentes terminan confrontándose entre sí para encontrar esta fórmula mágica. Y esa confrontación ocurre precisamente en las calles nocturnas de La Habana. Con mucha acción, con romance, tiene de todo. Realmente es una historia maravillosa. Yo la recomiendo muchísimo. La película de Vampiros en La Habana y, ¿por qué no?, también una novela ligera como esta que narra prácticamente la misma historia. La segunda parte de la película de Vampiros en La Habana se llama Más Vampiros en La Habana. Yo sé que no es el título más original del mundo, pero bueno. En este caso, Juan Padrón decidió nombrar la novela de esta secuela como Vampire en Comando, y es que aquí se quiso desligar un poco más aún de la película, y prácticamente la mitad del libro es contando contexto de lo que ocurre antes del filme. La segunda parte de Vampiros en La Habana a mí no es que me encante, creo que es una secuela que deja mucho que desear y se queda muy por debajo de la primera parte. Pero la novela me gusta precisamente más que la novelización de la primera parte porque
da más contexto, cuenta una historia original, una historia que no viste en la película y además es una historia bélica, es una historia que se va por derroteros de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustó mucho leerme Vampiro en Comando y yo prometo que algún día la reseña de las películas va a salir en este canal. Está ahí anotado entre los temas que tengo que tocar, Vampiros en La Habana. Dios mío, tengo que grabar ese video. Y el tercer y último libro que les traigo de Juan Padrón es Elpidio Valdés contra Bala y Cañón, que es la novelización de la segunda película de este famoso personaje de la animación y las historietas cubanas. Ya hablé de todas las películas de Elpidio Valdés en un video de este canal y también hablé de este libro en otro video de este canal. Como novela deja mucho que desear, no me gustó para nada, no le hace honor a la película en que se basa, ni siquiera tiene el mismo nivel, creo, de calidad que las dos novelas de Vampiros en La Habana. Sin embargo, me hacía mucha ilusión tenerla aquí. Es Elpidio Valdés. ¿A qué cubano no le gusta Elpidio Valdés? Hasta la vista, compadre. Seguimos con literatura cubana y esta vez una saga de ciencia ficción. Creo que, si no me equivoco, es la saga de ciencia ficción más larga que hay, al menos de libros de ciencia ficción cubana. Y empezó con esta pequeña noveleta que ganó el premio de la Edad de Oro. Déjenme ver en qué año, porque ahora mismo no estoy seguro. Ganó el premio de la Edad de Oro en el año 2008 en la categoría de ciencia ficción y es una noveleta llamada Bajo Presión, que sigue las aventuras de Juan Kirk. Si les suena el apellido Kirk de algún sitio, pues básicamente es de Star Trek. Aquí literalmente se lo sacan. No sé cómo se hizo con los derechos de autor o el copyright, o simplemente eso no importa en la literatura cubana. Pero hay muchos elementos de la saga Star Trek, dígase Academia de Flotas Estelares, los apellidos de los personajes, etcétera, que se toman prestados para construir esta pequeña historia. Es una historia muy interesante, es una historia escolar de ciencia ficción, Bajo Presión, que inició una saga que al final terminó teniendo 3 novelas más. La primera de todas se llama Historias del Cosmos Salvaje, luego está Memorias del Cosmos Cercano y finalmente tengo por acá Crónicas del Hipercosmos, que esta no me la he leído, la cuarta no me la terminé de leer. Todas estas historias tienen como protagonista a Juan Kirk y también a Kay Hunter, que es su amiga de la escuela y al final digamos que es como una especie de amistad mezclada con interés romántico. A pesar de que el protagonista principal es Juan T. Kirk en Bajo Presión, ya aquí se empieza a repartir el protagonismo, se empieza a explotar un poco más el lore, pero es un space opera bastante ligerito, bastante juvenil, tiene muchas tramas de academia, de flota interestelar, muchas tramas escolares, mucha comedia. Y eso que a pesar de que van avanzando los libros, al menos yo en el tercero ya me di cuenta que iba tomando un carácter más maduro. Vamos a ver el cuarto qué tal. Creo que son novelas para pasar el rato, no son para que te van a volar. ¡Wow! ¡Qué calidad de narración, qué calidad de construcción de personajes! Pero me parece gracioso que exista una saga tan larga de ciencia ficción en Cuba y creo que debería tener un poco más de fama quizás. Estos dos libros tienen algo en común y es que más que novelas son guiones impresos y vendidos en forma de libro, guiones cinematográficos. El primero de todos es el guión de Fresa y Chocolate. Es una de las películas cubanas más famosas de todos los tiempos, película oscarizada. Y pues el director Juan Carlos Tavío y Tomás Gutiérrez Alea se basaron en un cuento de Cenel Paz. El cuento precisamente es El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Y en este pequeño libro, lo que encontramos es un prólogo que nos explica cómo fue todo el proceso de producción de la película, que es algo bastante interesante. Nos encontramos el guión cinematográfico de la película, o sea, literalmente voy a enseñarle por acá. Tenemos los diálogos, tenemos descripción de escenas, el guión de la película tal cual. Si eres estudiante de cine o si te interesa conocer cómo se escribe un guión de cine, me parece que esto es una forma bastante práctica de conocer sobre esto, ¿no? Y además, como un plus, digamos, tenemos el cuento de Cenel Paz en que se basó esta película. Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. Sí, vuelve a repetir Tomás Gutiérrez Alea en esta película. Sí, Fresa y Chocolate es la más conocida a nivel de premio, a nivel de, digamos, popularidad. Memorias del subdesarrollo está considerada como prácticamente la mejor película cubana jamás filmada. Y este libro trae lo mismo, el guión cinematográfico de la película y todo un ensayo sobre el proceso de producción de la película. Me parece que igual es una cosa
súper interesante tenerla en formato de libro. Memoria de su desarrollo y también, bueno, Fresa y Chocolate, por si no la han visto, es una película que habla sobre la aceptación en la sociedad de temas tan polémicos como la homosexualidad, pero eso es solamente la punta del iceberg. Habla sobre muchos otros temas de aceptación en la sociedad, mientras que Memoria de su desarrollo es una película que a día de hoy puede parecer cine bastante experimental, con muchos monólogos, con mucho uso de imágenes documentales incluso, y es una película también sobre la aceptación, pero más de la sociedad hacia el individuo, en este caso es sobre el individuo hacia la sociedad. Y es una de mis películas favoritas del cine cubano de todos los tiempos, por eso adoro tener este guión en mis manos. Los que siguen el canal desde hace bastante tiempo, por ejemplo, saben que esta foto a mí me encanta y estaba en las intros de los videos anteriores. Esto no tiene nada que ver con el book haul, solo quería hacerles saber que también me la traje en mi último viaje a Cuba. Esta foto me la imprimieron en madera hace muchos años, yo la tomé cuando estaba estudiando en la vocacional y a mí me encanta, son de mis dos mejores amigas, por cierto, las que salen acá. Y también deben saber que yo soy lector, pero también soy muy friki. Me encantan los superhéroes y todas las cosas bien friki. Bueno, ahí hay Funkos también. Y esto es Crisis Infinitas. Crisis Infinitas es el primer cómic en físico que yo toqué en toda mi vida. Me lo regaló mi hermana cuando hizo su primer viaje a Ciudad México y ella me dijo, yo sé que de todo lo que te podía traer de México, esto es lo que más ilusión te iba a hacer. No se equivocó. Crisis Infinitas es un cómic enorme, bastante grande, en el que básicamente tenemos es uno de los crossovers más importantes de la historia del cómic americano. Si no me equivoco, se estrenó en el 2005 y crossover es la palabra en inglés para referirse a la unión de varios personajes de historias independientes que se unen en una misma historia. Crisis Infinitas toma a todos, y les digo literalmente a todos los personajes de la casa editorial DC Comics, que es la competencia de Marvel en los cómics americanos, es la casa de Batman, Superman, Green Lantern, etc. Los une a todos en un evento megacósmico, súper catastrófico, en el que básicamente todos los universos de DC Comics, o sea, las historias alternas, los cómics viejos, los personajes nuevos, etc., se van a juntar e intentar salvar todo ese rollo. Tiene un dibujo magnífico, tiene una calidad bellísima. Y si bien la historia no creo que sea la mejor para iniciarse en el mundo de DC Comics, porque vas a estar sumamente perdido por la cantidad de personajes que van a aparecer en sus páginas, esto es un mega evento y es mi primer cómic y me encanta tenerlo acá. Vamos a saltar de cómics de superhéroes para ir a poesía, porque aquí en este canal así somos, súper misceláneo, súper todoterreno. Islas de mi cuerpo de Luis Álvarez es un libro que me recomendó una persona muy importante para mí, es una de mis grandes amigas, también es muy seguidora de este canal, ha inspirado muchos temas de los que se han debatido aquí en este canal. Isla en mi cuerpo trae poemas que son muy identificativos y sobre todo nos llegan mucho a los cubanos. Y por qué no a cubanos como yo, como mi amiga también, que son inmigrantes. En el momento en que ella me recomendó este libro, no éramos inmigrantes precisamente, pero al menos ella ya tenía idea de serlo. Y creo que fue muy certera su recomendación. Islas en mi cuerpo es un poemario que yo le recomiendo a todas las personas que son de Cuba y que ahora mismo no están en Cuba, que busquen de alguna forma. Como saben, en Cuba la poesía no vende mucho. Estos ejemplares deben estar abarrotados en las librerías porque nadie lo ha comprado. Recomiendo que se den un paseo por sus versos porque se van a sentir muy identificados y cuidado no suelten alguna que otra lágrima. Esto es un libro doble que a mí me parecía súper curioso la existencia de este tipo de libros. Básicamente por un lado de la portada tenemos una novela, por el otro lado de la portada tenemos otra novela completamente diferente. En su momento pensé y critiqué muchísimo esto porque era como una forma de ahorrar dinero en Cuba, como siempre están intentando ahorrar por todas partes para la publicación de libros, pero después me terminé enterando que incluso aquí en Estados Unidos eso se hace también. En este caso son dos novelas de ciencia ficción, una de ellas es Reto Prehistórico del escritor Joss y la otra es Entre Crones anda el juego de Eric Flores Taylor y Jesús Minsal Díaz. La de Eric Flores y Jesús no me la he leído, la de Joss sí me la he leído, pero voy a dejar mis opiniones para un video muchísimo más largo en el que voy a presentar todos y cada uno de los libros de este autor. Por si no lo sabían, Joss es el autor más prolífico, o sea, el que más novelas y cuentos ha escrito de ciencia ficción y fantasía en Cuba, así que esperen ese video. Volvemos con cómics, en este caso The Walking Dead. The Walking Dead tengo los 3 primeros tomos. The Walking Dead es un cómic que inspiró una de las series más populares que hubo hace unos cuantos años, una
serie sobre zombies en la que siempre digo los zombies eran lo menos importante de toda la historia. Es una serie que nos invita a explorar el lado más oscuro del ser humano, el lado más oscuro de la sociedad contemporánea. Y si bien creo que mientras más avanzaban las temporadas, más se fue perdiendo esa esencia, se fue más por la parte un poco melodramática, pero también un poco de aventura, de supervivencia, de mundo del post-apocalipsis. Creo que se perdió un poco la esencia de esas primeras temporadas y que se muestra muy bien en estos cómics, de criticar precisamente los métodos y las formas de vida de la sociedad contemporánea. Son cómics que es un cómic americano, es un cómic que está con dibujos en blanco y negro. Déjenme no buscar escenas muy crudas para que no me censuren quizás el video. Y pues es un cómic que es muy fuerte y como ya les digo, nos muestra lo peor del ser humano. Recuerdo que entre los pósters con eslogan de la serie, yo fui muy fanático de Walking Dead en sus primeras 5 temporadas quizá, había una frase que se me pegó mucho que decía: pelea con los muertos, pero témele a los vivos. Y eso es algo que está muy reflejado en The Walking Dead. Los zombies sí están ahí, sí te pueden matar, sí son un problema, pero cuando más se complican las cosas en este tipo de historias es cuando los personajes humanos, los personajes vivos, muestran su peor faceta. Casualmente, cada uno de estos tomos, o sea, el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, adapta la temporada 1, 2 y 3 de la serie. No sé si después se mantuvo eso o la serie empezó a tomarse un poco más de libertades creativas y se empezaron a desvirtuar por otras partes. Curiosamente, hay muchas cosas que creo que el cómic hace mejor que la serie, pero sobre todo en el segundo tomo del cómic, o sea, y en la segunda temporada de la serie, hay muchas cosas que creo que los guionistas de la serie hicieron bastante mejor. Cuando cantan las espadas es un compendio de cuentos cortos de uno de los escritores de fantasía más famosos de todos los tiempos, Robert Irving Howard. Yo lo leí cuando era niño y creo que nunca he sentido un feeling más épico, más bárbaro, más grotesco en una historia medieval, en una historia fantástica, como es aquí en Cuando cantan las espadas. Yo nunca me he leído ninguna novela suya de Conan, nunca me he leído nada de Sonja la Roja, que también sé que son personajes de Robert. Si te gustan las historias sobre espadachines, sobre brujos, sobre hechizos, maldiciones, monstruos, esto es un compendio súper interesante. Quizás no logres encontrar específicamente esta colección, que es una selección, mire, de Joss, ya habíamos hablado de él en otro libro, pero puedes encontrar cualquiera otro de sus cuentos y sus publicaciones, quizás en otros libros, quizás online, etc. Robert Irving Howard es un autor súper recomendado. Seguimos con cómics. 2 cómics de Batman también me traje de Cuba. Este es Batman, Muerte en la Familia. Si les soy sincero, como era un poco más pequeño, un poco más ingenuo, no sabía mucho de cómics. Estos me los compré, recuerdo que la primera vez que me compré estos cómics fue en Ciudad México. Fui con un chico y le dije: ¿sabes qué? Quiero las mejores historias de Batman que tengas. Me ofreció Muerte de la Familia, y yo pensaba que estaba comprando una Muerte en la Familia, que es un cómic totalmente diferente, mucho más antiguo que que narra uno de los eventos más tristes en la historia de las historias de Batman. Muerte en la Familia es el volumen 3 de un reinicio que hicieron, algo que se llamó Los Nuevos 52, en que reiniciaron básicamente todas las historias de superhéroes de DC Comics para que las personas no tuvieran que leerse todo el lore y el background que había durante años y años de publicaciones. Lo reiniciaron de cero y este es como el volumen 3, en el que hay un Joker súper salido, súper, digamos, bastante terrorífico. El dibujo es muy bueno, pero la historia es una historia un tanto sencilla. A mí no me encantó Muerte en la Familia. Y por otro lado, tenemos Batman Deathstroke. Es un crossover también, porque Deathstroke aparentemente es un personaje que fue importante en el cómic americano. No estoy muy seguro. Y pues aquí lo juntan con Batman. Lo característico de este cómic es el dibujo de Lee Bermejo, que tiene un estilo muy realista en sus trazos, en sus colores. Como pueden ver, hay personas que les gusta mucho este estilo de dibujo, digamos, un poco más fotorrealista. A mí no, a mí realmente no me termina de convencer el estilo de Lee Bermejo. Y además la historia Batman Deathstroke es súper olvidable. Yo honestamente me lo compré porque ya me había comprado todos los cómics anteriores esa vez en Ciudad México cuando tenía 17 años y
el dinero que me quedaba solo me alcanzaba para este, que era el más barato, y debí imaginarme, pues, porque no era muy bueno. El vuelo del gato de Abel Prieto. Abel Prieto es un personaje bastante controversial porque a mí su literatura me gusta, pero como persona, bueno, fue el Ministerio de Cultura por muchos años en Cuba y es una persona que ha tenido muchos encontronazos ideológicos conmigo y estoy seguro que con toda la isla por muchísimas cosas que ha dicho. Sin embargo, eso no quita que El vuelo del gato sea una novela que me encantó de joven. Es una historia, digamos que podría ser un building romance, ese género que nos narra la vida de un personaje desde niño, que va creciendo, va madurando, se va convirtiendo en hombre, va encontrando su lugar en la sociedad. Y es un building romance de más de un personaje. De las cosas típicas que quizás mi generación no vivió, pero sí vivieron la generación de nuestros padres. Las fiestas a las que iban nuestros padres, la ideología de los padres de nuestros padres, o sea, nuestros abuelos en Cuba, el servicio militar obligatorio, el periodo especial en Cuba de los 90, un montón de cosas muy cubanas que nos hace sentir, digamos, más cerca de la historia que estamos leyendo si eres cubano. Y también si no eres cubano, quizás te enseñe un poco más una visión no tan ideológica, sino más pegada al suelo, más de la clase media, de la clase pobre, de gente que no está viendo todo desde arriba, sino viviéndolo en sus propias carnes. Y también desde ópticas muy diferentes, desde, por ejemplo, un personaje muy filosófico, muy intelectual, y otro personaje un tanto más sencillo, con una mente un tanto más terrenal. Los Cantares de Sim es un libro que no me he leído, pero me lo traje porque primero es fantasía heroica y medieval cubana. Eso a mí me encantan ese tipo de libros, ese género. Como pueden ver, he traído muchos libros así y en los books anteriores hay un montón de libros de este género, fantasía heroica cubana. Los Cantares de Sim me lo mandó un gran amigo mío que también fue youtuber en algún momento, Víctor de Real y Mágico, es así se llamaba su canal. Esta novela la presentaron, su autora es Malena Salazar Macia, yo no la conozco, no he leído nada de esta persona, pero recuerdo que iba a hacer la presentación del libro en La Habana y Víctor me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la presentación, te voy a comprar el libro y te lo voy a hacer llegar a Camagüey. Porque Víctor sabe que si no es en La Habana, es muy poco probable que los libros terminen llegando a las otras provincias de Cuba. Y Camagüey es una provincia bastante central, o sea, bien alejada del occidente. Y lastimosamente ahí lo que llega es lo que sobra de La Habana, lo que sobra de Matanzas, lo que sobra de Cienfuegos, en fin, un desastre. Me lo mandó por correo que terminó llegando muchos meses después, súper tarde. Nunca me avisaron que el libro llegó, por cierto, Correos de Cuba, tienes un servicio al cliente horrible. Tuve que ir yo varias veces a preguntar, ¿ha llegado mi paquete? ¿Ha llegado mi paquete? Al final llegó el paquete, recibí el libro y muchas gracias, Víctor. Me lo voy a terminar leyendo. Espero que me guste. El género me gusta. Quizás la narrativa me termine convenciendo. Entonces, Los Cantares de Sim. Ya les contaré después qué tal. Daina Xaviano también es una autora que a mí me ha recomendado muchísimo mi otro gran colega youtuber, Wiwi de Wiwi Vlogs, que ya lo conocen porque hemos incluso hecho un podcast juntos hablando de youtuber en Cuba. Y esta autora, Wiwi, me ha dicho un montón de veces que tengo que leerla. Léetela y haz una reseña de algo que ella escriba. No sé cuántas veces me lo ha dicho, no sé cuántas veces he decidido olímpicamente ignorarlo, pero te prometo, Wiwi, que voy a terminar haciéndolo en algún momento. Los mundos que amo es una especie de noveleta corta, súper corta, como pueden ver acá. Me lo traje para finalmente conocer a Daina, conocer su literatura. Miren, El hombre, la hembra y el hambre. Esa es la novela que Wiwi siempre me ha dicho que tengo que leer y hacerle una reseña. Vamos a empezar por El mundo que amo, Wiwi, y ya después vemos qué sale. Por andar vestida de hombre, de Julio César González. Esto más que una novela es un ensayo. Yo que he estudiado periodismo podría decir que es un trabajo de periodismo investigativo histórico muy fuerte que trae cartas, que trae escritos originales, que trae un montón de fotos, un montón de ilustraciones incluso. Es un libro que nos muestra la misma época que nos mostraba Cirilo Villaverde en su novela de Cecilia Valdés, quizás unos años después, porque ya acá estaba activa la guerra de los cubanos contra España. Creo que es un libro con un mensaje súper moderno y también es una historia muy insólita en la historia de mi país. Una historia de amor entre dos mujeres, una de ellas que se debió disfrazar de hombre
para poder ejercer la medicina en una época en que ese trabajo era solo de hombres y en una época en que las mujeres eran totalmente desplazadas, totalmente ninguneadas y en la sociedad solo se veían como ama de casa y la persona que puede procrear. Enriqueta Favés, que fue esta mujer que era suiza y se disfrazó de hombre, vino a vivir a Cuba para ejercer la medicina aquí en Cuba, fue acusada en su época. Es una historia bastante cruda. Yo la conocí por la película Insumisas. Fue una película que se estrenó el mismo año y en un periodo cercano de Inocencia, que se llevó todos los focos, fue mucho más famoso, etc. Aunque a mí me gustó Insumisas muchísimo más. Y es una historia que en este libro pues la conoces muchísimo más a fondo, pero también recomiendo mucho ver la peli Insumisas. Quizás incluso también hago una reseña en el canal de ella. Ya estamos acabando. Fables es el último cómic que les voy a traer el día de hoy y básicamente cuenta una historia en la que los personajes de los cuentos de hadas, Caperucita Roja, el Lobo Feroz, los Tres Cerditos, etc. vienen a vivir a nuestro mundo, al mundo real, huyendo de problemas que hay en el mundo fantástico donde ocurrían esos cuentos. Y estos personajes deberán enfrentarse pues a problemas del mundo real, básicamente. No sé hasta qué punto había una serie llamada Once Upon a Time del canal CW, creo que era CW, si no me equivoco. Yo nunca vi la serie, no sé muy bien de qué trata, pero creo que en premisas generales tiene mucho de Fables, porque básicamente son los personajes de los cuentos de hadas, de los hermanos Grimm, etcétera, vienen a vivir al mundo real, se tienen que disfrazar entre los humanos por algo que pasó en su mundo de hadas y de fantasía. Este es el tomo de Fables que adapta un arco de soldaditos de madera que atacan el edificio donde viven los personajes. O sea, no es ni siquiera el principio ni el final de la historia, es un arco más. Pero a mí me parece que es de las mejores historias que he leído en los pocos tiempos que llevo como amante del cómic y lo poco que he leído de cómics. Porque he leído muchos cómics, pero hay personas que saben mucho más que yo. Fables también tiene un videojuego, The Wolf Among Us. Es un videojuego de Telltale Games, es un videojuego muy narrativo que se basa en las decisiones que vamos tomando a través de la historia y sirve como precuela a todas las historias que se cuentan en este cómic. Así que recomiendo el videojuego, recomiendo el cómic y no sé si recomendarles Once Upon a Time porque ya les digo, no la he visto nunca. La cuarta estrella es un compendio de relatos de Michel Encinosa-Fu, que por mucho tiempo fue mi escritor favorito de ciencia ficción y fantasía en Cuba. Es un compendio de relatos súper poéticos, muy metafóricos y honestamente es muy subjetivo. Son relatos en los que no terminas entendiendo del todo qué te quería decir el autor, pero sí te lleva una carga muy fuerte de sentimientos y de subjetividad, que es lo que básicamente siempre ha definido a Michel Encinosa en toda su obra. Estos últimos dos libros no puedo hablar prácticamente nada de ellos porque, a diferencia de todos los demás que estaban ya en mi librero y me los traje para acá, estos fueron dos libros que me terminé comprando en Cuba mientras iba caminando con mi mamá por las calles de Camagüey. Capricho Habanero es un libro de Alberto Barrandés. Si ustedes ya son viejos en el canal sabrán que a mí Alberto Barrandés me encanta. Capricho Habanero aparentemente es una novela, tiene la característica de que aquí dice corte del director, o sea, Director's Cut. Barrandés, además de un gran novelista, es un cinéfilo empedernido. Me promete mucho que diga ahí corte del director en la portada de esta novela. Y por otra parte está este libro, Cuestiones de Agua y Tierra, de Jesús David Curbelo. No conozco a Jesús David Curbelo, nadie me recomendó esta novela, pero ¿sabes? Es literatura cubana, sé que va sobre la sociedad cubana, sé que va de personajes cubanos, me gustó mucho lo que decía la contraportada y no sé hasta qué punto voy a volver a regresar a mi país y tener este tipo de literatura que nunca la voy a terminar encontrando en ninguna librería, porque si ahora voy a alguna librería y busco literatura cubana, pues me va a parecer más de lo mismo. Que si Pedro Juan Gutiérrez, que si Leonardo Padura y más de lo mismo. Yo quiero esto, bastante autóctono, bastante, digamos, desconocido para muchos, pero creo que va a ser muy conocido para mí. Fueron un montón de libros, y yo sé que dije que iba a ser rápido con algunos, pero sé que con muchos terminé sobreexplicándome, discúlpenme. Muchas gracias por llegar hasta aquí, pero les digo que el video aún no se ha acabado, les voy a invitar a una última cosita antes de despedirme. Miren el librero que me han regalado, no es la mejor cosa del mundo, no es algo como para volverse locos, pero a mí me puso súper feliz, a mí me hacía mucha ilusión tener algo así, y pues voy a seguir manteniendo
estos libros acá para grabar en el canal y tal, y que sirvan de background. Pero ahora que tengo tantos libros por llenar en mi casa, pues me va a ser de mucha utilidad y quiero que me acompañen a llenar el librero y acomodarlo. Súper rapidito antes de irnos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, de verdad, si les ha gustado el video déjenme un enorme like que ayuda muchísimo para el canal, y si han leído algún libro de los que presenté, conocen algún autor o simplemente tienen algo que decirme, no olviden dejármelo en los comentarios. A mí me encanta leerlos y responderlos absolutamente todos. Nos vemos en una próxima cita de autor y como siempre les digo, nunca dejen de buscar historias, alguna de ellas puede que incluso los terminen llevando a casa. Chao, chao.